Señor abogado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se ha recibido solicitud del señor Claudio Uribe Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Solicitan ser invitados con motivo de los proyectos refundidos de reforma constitucional que modifican el artículo 62 de la Constitución Política para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. ¿Habría acuerdo de invitar al presidente de la Asociación de Fiscales? Por el proyecto de rebaja de dieta y altos cargos del Estado. Por cierto. Sí, yo tengo una sola duda, para ser exacto, yo tengo una sola duda. Si la idea matriz del proyecto y lo que aprobamos es externalizar esta discusión y que el Banco Central fije las remuneraciones, quizás la respuesta tendría que ser que pidan una audiencia al Banco Central y sean escuchados en esa instancia. Diputado Díaz, le ofrezco la palabra. Diputado Zafirio, sobre el punto. No, de acuerdo, presidente, comparto su opinión, absolutamente. Yo también comparto, presidente. No, ¿sabes lo que pasa? Es que si esto se va a transformar, con todo el respeto que me merece la Asociación de Fiscales, en que se abra un proceso de audiencias respecto del proyecto, cuando nosotros lo que estamos haciendo es no fijar ni remuneraciones, ni parámetros, ni porcentaje, y que el Banco Central en un plazo acotado fije las remuneraciones, revise. Me parece que lo lógico, se lo puedo plantear directamente a la Asociación de Fiscales, explicándoselos que se dirijan a quien corresponda, que es el Banco Central, que es el órgano que estamos sugiriendo en esta reforma, que todavía no se ha aprobado, finalmente fije las remuneraciones de los altos cargos del Estado. Diputado Fuenzalía. Sí, pero, presidente, el Congreso es el lugar de la democracia. Nosotros no nos podemos negar a quien quiere venir a hablar, sobre todo en un proyecto de ley que le va a afectar, que venga. Si lo solicita, obviamente. Sí. No, ¿para qué nosotros está citando a nadie? Pero quien se sienta afectado, no voy a decir ni perjudicado ni beneficiado, sino que afectado respecto de sus derechos, que tenga el derecho justamente de venir a la Cámara y, bueno, hablar. Yo creo que lo peor que podemos hacer nosotros es decir que no. Aparte del Banco Central, que es importante porque el órgano que va a quedar encargado, que vengan también todos los que quieren venir, como pues, se sientan afectados con esto. A lo mejor podemos explicarles directamente y en presencia de ellos cuál es el espíritu de lo que estamos aprobando. Diputado Zafirio. Sí, presidente, a mí me parece una muy buena idea partir con el Banco Central. Yo creo que conversar con el presidente del Banco Central y conocer la opinión de ellos respecto al proyecto es importante. Sí. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es modificando un procedimiento general de regulación de rentas que afectan a un conjunto muy variado de personas que prestan servicios a instituciones muy variadas del Estado. En consecuencia, después de escuchar, yo quisiera proponer que después de escuchar al presidente del Banco Central, podamos, por iniciativa nuestra, invitar a un grupo pequeño, reducido, de funcionarios que representen trabajadores del sector fiscal que se pudieran ver afectados y estar abiertos, como lo señalaba el diputado, para recibir peticiones que puedan estar orientadas en el mismo sentido, porque es complejo, porque como nosotros no hemos definido ni vamos a definir en la reforma cuál es el concepto que tenemos de altos ingresos de la administración pública, comienza a extenderse el pánico a todos los trabajadores del sector público, porque es una puerta abierta, digamos. Entonces yo prefiero
escucharlos y que escuchen de nosotros cuál es el espíritu de la ley. Muy bien, muchas gracias, diputado Zafirio. Diputado Díaz. Muy brevemente, estando de acuerdo con la fundamentación del diputado Zafirio, yo creo que nosotros no debiésemos escuchar a nadie, por dos razones. Primero, porque va a dilatar el despacho de la reforma, cuando lo que queremos es un procedimiento fast track, y porque si escuchamos uno tenemos que escucharlo a todos. Van a venir los jueces, van a venir todos, las acciones gremiales de todos los servicios públicos, de todos los gremios de Estado, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros ya tomamos una decisión, y es que en lo sucesivo, quien va a fijar la remuneración del sector público es el Banco Central. Entonces tendrán que ocurra ante quien corresponda, con el mayor respeto por el Ministerio Público, pero ya lo vivimos a propósito del reajuste del sector público, cuando se congeló, con marchas. Entonces yo creo que si nosotros abrimos eso, vamos a dilatar el despacho del proyecto, y vamos a abrir, porque si recibimos uno, lo recibimos todos. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, yo creo que hay dos puntos en esta conversación que debieran unirse. Creo que es una irresponsabilidad dilatar la tramitación del proyecto. También creo que es una irresponsabilidad no escuchar a nadie de los afectados. Y yo creo que el punto de equilibrio es el que tenemos que encontrar. Solo eso, presidente. Yo insisto en mi posición. Diputado Hugo Gutiérrez. Diputado Gutiérrez. Sí, porque da la palabra soy yo. Y yo le doy la palabra primero a usted. Recién llegué, presidente, entonces me sentí un poquito... No. Sí, mire, presidente, mire, yo entiendo, creo captar la preocupación. Siento que con las decisiones que estamos tomando, que me parecen correctísimas en cuanto a que la dieta parlamentaria se reduzca ostensiblemente, efectivamente con la decisión que estamos tomando de que también los altos sueldos también sean rebajados, le estamos afectando las vidas a muchas personas. Es decir, hay algo que está de por medio igual. Porque yo no sé quién habrá hecho alguna objeción y qué es lo que se está pidiendo, pero si está pidiendo que se escuche a jueces, fiscales y otras personas a las que eventualmente con la decisión que estamos tomando en esta comisión y que eventualmente, bueno, va a ir a sala y posteriormente podría ser ley de la República, sin duda le vamos a afectar la vida a muchos y muchas. En consecuencia, yo creo que si esos muchos y muchas que van a verse afectados en la vida personal por los ingresos que van a tener, creo que efectivamente tienen, como dicen vulgarmente, el derecho a pataleo, y el derecho a pataleo lo tienen acá. Es decir, si le vamos a dar el derecho a pataleo después que la ley sea ley de la República, entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a sacar gente de la calle para que entren otros a la calle. Entonces, claro, va a ser algo bastante patético, irónico, ¿eh? Entonces yo creo que hay que buscar la compatibilidad, ¿no? Yo sigo insistiendo que sin duda nosotros hemos incidido en fijar, aunque ayer no sé, creo que fue el diputado Díaz, el que me hacía la observación en cuanto a que nosotros nos fijamos el sueldo y no es así. La reajustabilidad de los sueldos más altos, nosotros por cuando hemos discutido la ley de reajustabilidad de las remuneraciones de los empleados públicos, nosotros hemos incidido en que esos sueldos no se reajusten. Y eso nosotros hemos incidido en eso. Y nosotros hemos resuelto justamente ya en varios periodos no reajustar las remuneraciones. Creo que y claro, el ignorante es el que no sabe esas partes, digamos, que nosotros somos en definitiva que nos fijamos en buena cuenta nuestras remuneraciones, porque como es por ley, y como nosotros hacemos la ley, entonces, entonces ignorante el que no sabe que la ley la hacemos nosotros, entonces obviamente acá es donde discutimos si reajustamos o no las remuneraciones. Nosotros hemos dicho no las reajustamos en el caso nuestro, pero bueno, vamos a entrar a discutir quién es más ignorante, pero creo, presidente, que efectivamente hay un punto. Yo recién me estoy enterando de la discusión que creo que está dando, pero si es con respecto a personas que están solicitando que sean escuchadas, yo creo que hay que buscar alguna fórmula, efectivamente, en que aprobemos. Yo soy partidario de que se rebaje a la mitad de la dieta parlamentaria, así que no más,
y como lo he dicho en otras ocasiones, incluso si quieren no los paguen, como fue el inicio del Parlamento, siempre y cuando nos dejen trabajar, pero también es un tema debatible, pero yo creo que hay que buscar, yo estoy de acuerdo con el diputado Zafiro, hay que buscar un punto de equilibrio, porque no es la idea, presidente, que saquemos a unas personas de la calle para que sumemos a otras que van a estar pidiendo justamente que le afectamos sus vidas después de la ley, porque después de la ley, ¿qué derecho a pataleo tienen? Si no es ahora, en este momento en que estamos discutiendo justamente rebajarle a ellos, porque esto nació con una rebaja hacia nosotros. Sí. En el camino se ha resuelto que se baje los sueldos a todos y todas, y todas las personas que están a los altos sueldos. Esa decisión tiene implicancias distintas a las originarias. Sí. Y tenemos que hacernos cargo de esa decisión que estamos tomando. Porque si fuese con respecto a nosotros, presidente, estoy de acuerdo, bajemos los 50% y resolvamos sobre ese punto. Pero si estamos afectando a otros, porque hemos abarcado a otros sueldos, y esos otros también quieren ser escuchados, bueno, hay que buscar, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. A ver, diputado Fuenzalía, diputado Marcelo Díaz, diputado Cruzcoque, voy a hacer una propuesta, pero brevemente, porque estamos discutiendo solo sobre si a mí me sorprende realmente la actitud de algunos tan poco democrática. Sí, este es el Congreso. Nosotros aquí tenemos que escuchar a quien desea venir a exponer sus opiniones y sus visiones sobre el tema. Estamos hablando de una ley que va a afectar, como bien dice el diputado Gutiérrez, a mucha gente, y si esa gente quiere venir, yo no estoy en la parada de invitar a nadie. Todos los capítulos que afecta, bueno, quien quiera venir a contarnos o a explicarnos cómo les va a afectar, en fin, bueno, que tienen que ser recibidos, ¿cómo nos vamos a negar a eso? O sea, está bien la urgencia, y por eso que hasta total despacho, si nos quedamos hasta las 12 de la noche, nos queremos hasta las 12 de la noche, diputado Díaz. Gracias. Entonces, yo creo total despacho, pero que todos puedan venir. Democracia absoluta. Ok, diputado Díaz, brevemente, por favor. Perdón, eso lo quería proponer. Perfecto, pero hasta total despacho. Porque así como el diputado Zafirio me endilga el calificativo. Yo no quiero adjudicarle a nadie la imputación de querer dilatar. Ok. Presidente. Pero no he terminado de hablar. No he terminado de hablar. Entonces tengo que responder. Diputado, no he terminado de silencio, hablar. por favor. Yo soy el que da la palabra, está hablando el diputado Díaz, después el diputado Cruzcoque, el diputado Gutiérrez, y vamos a dejar el punto. No he terminado de hablar. Entonces, yo no le quiero imputar a nadie que pueda hacer una maniobra distractiva y dilatoria. Entonces, claro, si es así como plantea el diputado Fuenzalía, es decir, hasta total despacho, así sea a las 5 de la mañana, ningún problema y una sola sesión. Gracias, diputado Díaz. Diputado Cruzcoque. Presidente, esto no es cierto que haya nacido como una iniciativa, puede haber sido que la moción, el proyecto que se presentó originalmente era para rebajar los sueldos parlamentarios. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que fuera exclusivamente para los parlamentarios, porque es evidente que hay sueldos enormes, sueldos altos en universidades del Estado, en empresas del Estado, en distintos lugares de la administración pública que también requieren ser revisados. Y creo que parte del principio que existía, que lo establecía como un cerrojo en el artículo 62 de la Constitución, de establecer que los tres poderes del Estado estuvieran concatenados ahí, era precisamente porque se supone que tienen una importancia, una jerarquía medianamente similar. Nos parece razonable que nosotros podamos revisar, y cómo no, rentas de 18 millones de pesos, pero por favor, ¿por qué? Entonces, ¿por qué vamos nosotros exclusivamente a decir, mire, esto lo resolvemos acá para sacarlo rápidamente sobre una renta y no sobre eso? Parece del todo injusto, y me parece que sí, efectivamente, nosotros tenemos que... Hemos sesionado, presidente, últimamente, lunes, martes, miércoles, estamos sesionando jueves, ha habido voluntad, sábado también, domingo. Domingo no, tiene razón, domingo no. Pero creo razonable que recibamos a todos quienes quieran ser escuchados, que den sus argumentos, y obremos en consecuencia, o establezcámonos un plazo corto, ¿verdad? Y estoy ahí con Díaz. Vamos hasta total despacho de manera lo más
expedita posible. No tenemos problema de sesionar, no vamos a poner ningún problema para que ello ocurra y ojalá podamos despachar esto lo más rápido posible de esta comisión, pero Gracias. por favor dando también los espacios para que la gente pueda expresarse. Gracias. Brevemente, por favor, para que podamos seguir la discusión del proceso constituyente, diputado Leonardo Soto. Presidente, voy a ser muy breve. Yo creo que este proyecto de la reducción de la dieta parlamentaria, más los otros que se han fusionado, buscan un objetivo que creo que es muy noble, que es instalar una política de austeridad en todas las altas rentas del Estado. Porque a falta de un límite en la ley respecto de estas altas rentas, a lo largo de estos años se ha ido siempre corriendo el límite hacia arriba y hoy día hay varias remuneraciones de altas autoridades que son el doble e incluso hasta el triple de parlamentarios, de la dieta parlamentaria. Por consiguiente, creo que tiene mucho sentido que nosotros podamos abordar todo el resto de las altas rentas, tal como hay varios proyectos. Ahora, y si lo vamos a hacer, yo creo que hay que instalar esta política de austeridad con las mismas personas que van a ser afectadas, que no aparezca una imposición sin debate. Por eso creo que es importante escucharlo en un ámbito muy limitado, 1 o 2 días, a lo mismo, podemos funcionar cuando usted quiera, presidente, pero tenemos que nosotros tratar de persuadir a las altas autoridades de la necesidad y justicia de esta medida. Y tan es así que, por ejemplo, con el solo debate de este tipo, hay algunas altas autoridades que ya han adoptado la decisión de reducirse el sueldo. Hoy día se dio a conocer que un rector de una universidad del sur, del Maule, de Talca, que tenía una renta superior a la de un parlamentario, que tenían gratuidad incluso, decidió, por acuerdo del Consejo Directivo, reducirlo en un 30%. Habrá que ver el detalle de eso, pero yo creo que ese es el efecto que tenemos que tratar de lograr en todas las altas rentas del Estado, y creo que es fundamental que podamos tenerlos acá, a todas estas personas, con el Ejecutivo dando su opinión en su momento. Gracias, diputado Soto. Diputado Gutiérrez. Brevemente, por favor. Gracias. Mire, yo no tengo la claridad si las señoras juezas o las señoras fiscales tienen joyas como para posteriormente salir a hacer su marcha. Lo que creo que sin duda si las fiscales, las juezas quieren ser escuchadas, yo creo que hay que escucharlo y de una manera que si le vamos a afectar también entiendan, como bien dice el diputado Soto, esta política de austeridad que queremos imponerle al Estado chileno también con su consentimiento. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputada Natalia Castillo. Presidente, yo solo quería sugerir que se fijara una sola sesión para efecto de recibir, como se hizo también con el proceso constituyente, y zanjar esta Es lo que iba a discusión, porque proponer. si no vamos Gracias, a seguir diputado eternamente. Boric. ¿Está chato, presidente? Sí. Quiero entrar a discutir la nueva constitución, pero Sí. no me dejan. Respecto a las audiencias, yo entiendo que se puede solamente en la discusión en general, no en la discusión en particular. Pero además esto ya lo discutimos, ya hubo audiencias en la sesión en el periodo pasado bajo la presidencia. Sí, de dieta. Esto se discutió cuando era presidente de la Comisión de Constitución, un diputado del PPD, no recuerdo el nombre en este momento, Ceroni. Y por lo tanto, dejen de patear la pelota para el córner en esto. O sea, votémoslo en una sola sesión. Gracias, diputado Boric. Bueno, yo voy a hacer una propuesta. A mí me parece que hay algo loable en lo que hace la Asociación de Fiscales, que es plantear el interés de ser oídos abiertamente. Porque lo que yo voy a rechazar, lo dije ayer y quiero reiterarlo hoy día en esta sesión que está siendo transmitido, es que empiece el lobby, los llamados por teléfono y las reuniones secretas de distintos funcionarios públicos que puedan verse afectados por el proyecto de la reforma constitucional que estamos tramitando. Entonces, a mí la forma en que lo hace la Asociación de Fiscales me parece correcta. Y creo que me parece correcto también lo que plantea el diputado Zafirio. Nosotros ya aprobamos externalizar la fijación del descuento de todas las remuneraciones del Banco Central. Y me parece bien. Lo que plantea el diputado Zafirio es que no está de más que el Banco Central se entere por la prensa que va a tener esta responsabilidad y por lo menos le informemos al presidente del Banco Central, Mario Marcel, que puede ser en una misma audiencia pública, en que escuchemos la Asociación de Fiscales cuál es la responsabilidad que el Parlamento está proponiendo añadirle al Banco Central en su capítulo respectivo de competencia y obviamente en la misma sesión podemos terminar de despachar este proyecto. ¿Habría acuerdo o algo de esa naturaleza?
Sí, pues, eso es lo que estoy proponiendo. Sí. Así como el día lunes vamos a votar hasta total despacho proceso constituyente. Muy bien. La sesión tiene por objeto en la próxima semana, el lunes. No, increíble, lo que pasa es que todo... La presente sesión, si me permiten, tiene por objeto continuar el tratamiento de los proyectos de reforma siguientes, que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República, boletín número 11.173-7, el de reforma constitucional para establecer una asamblea constituyente, boletín número 7.792-7, sí, hace mucho calor acá, y los proyectos de reforma refundidos que modifica la Carta Fundamental en materia de plebiscito y establece un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución política. Boletines número 12.630-7, 10.193-7, 10.014-7 y 7.769-7, y la que modifica la Carta Fundamental para habilitar la realización de plebiscitos, para dar inicio a un proceso constituyente y la posterior aprobación de una nueva Constitución Política de la República. Boletín número 13.024-7. Estaba pendiente la autorización reglamentaria de refusión de los proyectos. Entiendo que eso ya se dio en la sala el día de hoy, así que ya está aprobada, así que podemos continuar con la discusión sobre la base de los textos refundidos. Quiero darle la bienvenida al subsecretario de la Ministerio de Seguridad General de la Presidencia. Está invitado a quedarse diputado al borde. El subsecretario Juan Francisco Gali. Lo felicitamos por su cargo. Bienvenido a esta comisión. Además, una tradición en esta Comisión de Constitución que la SECPRES siempre esté representada. Generalmente lo hace muy bien representada por el jefe de edición, el señor Maximiliano Pavés, pero siempre que está presente el subsecretario o el ministro es también motivo de beneplácito de esta comisión. Es muy importante la opinión del gobierno respecto de estos proyectos de reforma constitucional, toda vez que, como usted sabe, nosotros aprobamos ya en general la reforma constitucional que establecía la Convención Constituyente en el gobierno de la presidenta Bachelet, y a eso se sumó los 6 proyectos que logramos aprobar en general esta semana. No, son 6 más el de la presidenta Bachelet, y eso es lo que hace un total de 7. Por eso distinguí el que se había aprobado en la legislatura anterior de los 6 que aprobamos el día lunes por 7 votos a 6. Y lo que pasa, estimado subsecretario, es que cualquier reforma constitucional que nosotros aprobemos en esta comisión en base a las distintas mociones que acabo de señalar de reforma constitucional va a requerir en la sala al menos 3/5 de los votos de los diputados y senadores en ejercicio. Entonces, la invitación que se hace al gobierno por parte de la Comisión de Constitución es abrirse a este proceso, a buscar fórmulas. Cada diputado, cada senador y el propio gobierno tienen una fórmula en la cabeza, tienen una propuesta. Probablemente si cada uno trata de imponer su fórmula, su propuesta, es que no vamos a tener el quórum de votación que necesitamos, y genuinamente supongo es el interés de todos los diputados y diputadas de esta comisión llegar a un acuerdo, y que una de las salidas al conflicto social que tenemos en este momento en nuestro país sea precisamente un proceso constituyente participativo, democrático,
e institucional, como lo definió la expresidenta Bachelet en el origen de estas mociones. Entonces, yo quiero partir, si le parece a todos los diputados y diputadas, partir escuchándolo a usted en representación del gobierno para ver de qué manera el gobierno está dispuesto a participar en esta discusión. Nosotros entendemos el sentido de urgencia que existe en la ciudadanía respecto de dar señales de este proceso. Y por eso es que hemos apurado el tranco y por eso es que hemos citado a discutir y votar el día lunes, mañana y tarde, hasta total despacho estos 7 proyectos y nos gustaría poder recibir de parte del gobierno señales de que hay disposición a llegar a un acuerdo respecto a este proceso constituyente. Así que, subsecretario Gali, le cedo la palabra. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la comisión y pedirle, ojalá, tener la mejor relación posible en nuestra discusión. Yo voy a tratar de estar lo más presente posible. Siempre está, como usted bien lo dijo, muy bien representada la Secretaría General de la Presidencia por Max Pavés. Lo va a seguir estando. Y con el ministro Ward vamos a estar presentes cada vez que podamos en la discusión aquí en la Comisión de Constitución. Sabemos de la importancia de esta comisión. Yo tengo algo de experiencia en la discusión legislativa, así que también lo conozco muy bien esto. Ahora, obviamente, usted, mejor que yo, presidente, sabe de las distintas funciones que uno cumple. Es más, ahora mismo estamos en discusión de presupuesto en la comisión mixta, presidente. Yo estaba allá antes de venir a la comisión y por lo mismo muchas veces va a ser Max el que va a estar presente y el ministro y yo estaremos obviamente muy informados de lo que se esté discutiendo. Respecto al punto, presidente, derechamente, yo entiendo que la posición es la misma que fijó el ministro Blumel y el ministro Ward cuando estuvieron aquí en la comisión, respecto a que nosotros estamos muy abiertos como gobierno, así lo ha dicho el presidente, a sostener una discusión constitucional. Yo creo que es relevante, el país nos está exigiendo que sostengamos una discusión abierta, políticamente además abierta a distintas soluciones, pero obviamente el gobierno también está estudiando las alternativas, justamente sobre las alternativas que están en discusión acá. Nosotros estamos estudiando la materia, eso es lo que así lo señalaron los ministros Ward y los ministros Blumel cuando estuvieron acá en la sesión anterior, y estamos en ese proceso, presidente, pero no queremos estar ausentes de lo que se haga en esta comisión. Yo hoy día no puedo fijar la postura del gobierno y por lo mismo estoy aquí simplemente para participar en la discusión que pueda sostener esta comisión. Muchas gracias al subsecretario Juan Francisco Gali. Ofrezco la palabra a las señoras y los señores diputados. Diputado Leonardo Soto. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar la sinceridad de las palabras del subsecretario en torno a que nos dice claramente que no viene a fijar ninguna postura, que no tiene nada nuevo que decir, pero sin embargo no puedo dejar de reclamar la falta de decisión de este gobierno sobre este tema. Hoy día tenemos un estallido social que está fuera de control. Todos los días se van sucediendo hechos de mayor violencia, tanto de carabineros o las fuerzas policiales contra la gente, con pérdida incluso de integridad física y vida humana. Por otro lado, también hay daño a la ciudadanía, a locales comerciales, etcétera. Hay una espiral de violencia que se está incubando con mayor fuerza cada día. Y no me parece adecuado que venga el gobierno a señalar que está estudiando alternativas de solución a esto, sin un sentido de urgencia y de oportunidad del momento en que nosotros estamos enfrentando. Mire, subsecretario, nosotros estamos dispuestos a buscar soluciones con el Ejecutivo, pero el Ejecutivo tiene que dejarse ayudar también. El Ejecutivo tiene que tener postura, tiene que tener alguna decisión, tiene que tener alguna posición respecto del problema constitucional. El propio gobierno, el presidente, ha dicho que es importante el dilema constitucional, que la Constitución es algo que reclama la gente. Están ahí las encuestas, digamos, no es una apreciación subjetiva. Ninguna encuesta le otorga a la demanda de una nueva Constitución menos de un 80%. En consecuencia,
el problema está planteado y lo que falta es una decisión del gobierno que está paralizado y sin ninguna iniciativa política. Nosotros queremos ayudarlo, queremos ser parte de la solución, pero ustedes pareciera que son parte del problema o parte del paisaje. Y eso no le corresponde a un gobierno que realmente está consciente y es responsable de lo que está ocurriendo. ¿Sabe, subsecretario, que si el gobierno no toma iniciativas concretas en esto y deja que las cosas sigan ocurriendo, el gobierno se va a transformar como va a ser parte del problema? La permanencia del presidente va a ser parte del problema de todos los chilenos. Y en ese caso nosotros vamos a tener que dejar de ver un proceso constituyente, vamos a tener que ver un referéndum revocatorio. Porque es la manera de encauzar la energía de la gente, que hoy día no tiene un camino institucional, para poder darle de alguna manera una salida si el gobierno no quiere reaccionar debidamente a lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos la mejor disposición, pero nosotros entendemos que no vamos a esperar eternamente que el país se siga destruyendo por la falta de iniciativa del gobierno. Y por eso hemos puesto en tabla para la próxima semana, el lunes, la votación de varios mecanismos constitucionales. Pero necesitamos que el gobierno se ponga las pilas, que diga lo que quiere. Porque si no, para buscar una salida sin el gobierno vamos a tener que verla. Voy a pedirle silencio al resto de los diputados. Leí la palabra al diputado Soto. A través de un referéndum revocatorio, que hay varios proyectos de ley acá, y que finalmente permitirían, eventualmente, si el gobierno es un problema, que la gente tome una decisión respecto a ese problema, pero por medios democráticos e institucionales. Y yo no quiero hacer ninguna amenaza, ni mucho menos, pero es sentido común, subsecretario. Tiene que haber una salida institucional y ustedes tienen que ser activos y no pasivos en eso. Gracias, diputado Soto. Tengo inscrito al diputado Gabriel Boric, al diputado Marcelo Díaz, al diputado Cruz Coque, por si algún otro diputado quiere intervenir para inscribirlo. Diputado Gabriel Boric tiene la palabra, lo inscribo, diputado Gutiérrez. Gracias, Matías. Subsecretario, lamento la posición en la que está hoy día. Es inexplicable. Si saben que vamos a votar el lunes, los invitamos para que presenten una posición justamente para tratar de tener un acuerdo, porque tenemos absolutamente claro de que en la sala esto no va a flotar si es que no hay si es que la derecha no concurre, o parte de ella no concurre a un acuerdo que permita una salida constitucional a este tema. Y ustedes vienen hoy día sin ninguna propuesta. ¿Y cuándo van a tener una propuesta entonces? Si el lunes vamos a votar. La verdad es absolutamente inexplicable. Yo he hablado con varios personeros de derecha de diferentes facciones, porque me parece importante que conversemos entre quienes pensamos diferente. Yo creo que ese es parte del rol que tenemos hoy día, y no cada uno trincherado en sus propias posiciones. Y creo que todos tenemos que tener absolutamente claro que nadie va a ganar el 100% de lo que cree que es correcto. Todos vamos a tener que ceder algo en este debate. Pero para que eso sea posible, se requiere conocer cuál es la posición que el otro tiene. Hasta el momento, ¿qué es lo que yo puedo sacar limpio de lo que he comentado con muchos parlamentarios de derecha? Hoy día, para poner un ejemplo que puedo, porque fue público, en Magallanes, la diputada Sandra Mar, de la UDI, decía: nos abrimos a una discusión constitucional. Ok, se abre una discusión constitucional. Qué bueno. Hoy día eso ya está sobre la mesa. El presidente de la República también lo ha dicho. Pero cuando se les empieza a preguntar, dicen: pero la sede de ese debate tiene que ser el Congreso y solo el Congreso. Yo no puedo entender cómo es posible que hoy día no vean de que este Congreso es insuficiente para resolver ese problema. Y que por lo tanto es necesario no hacer un mecanismo participativo para la foto, sino que se requiere una instancia deliberativa que vaya más allá de este Congreso para redactar una nueva Constitución. Entonces, frente a eso es lo que le estamos pidiendo posición, no posiciones en abstracto, no posiciones genéricas de sí, discutamos sobre la Constitución. Obvio, nadie tiene dudas hoy día de que hay que discutir sobre la Constitución. El punto es, ¿cuáles son las condiciones en las que ustedes
creen que es posible tener un debate que vaya más allá de este Congreso mediante una asamblea, convención, como quieran llamarle, son los quórums, son los mecanismos de elección, de participación, porque si no esta cuestión va a pasar por encima. Y acá habemos muchos, me atrevería a decir que la mayoría, que nos interesa defender las instituciones, porque creemos que las instituciones van en defensa justamente de los más débiles de la sociedad. Y acá nadie está promoviendo la anarquía. Pero si el gobierno insiste o en no tener posición o en tener posiciones que van atrasadas permanentemente de lo que está planteando la sociedad, esto se va a desbordar. Al diputado Gonzalo Vinter, uno de los motivos por los que parte de la derecha, entre ellas el diputado Alessandri y la diputada Flores, que son parte de esta comisión, requieren su destitución en el Tribunal Constitucional, es porque en un punto de prensa el día viernes 18 o 19 dijo que si es que el gobierno no da soluciones frente a esto, va a haber un estallido social. Eso es uno de los argumentos que se presentaron en el requerimiento al Tribunal Constitucional para nuestra destitución. A mí también me están pidiendo la destitución. A Hugo también. Se salvó. Silencio, por favor, escuchemos al diputado. Pero hago el punto respecto al diputado Gonzalo Vinter. Porque lo que él dice, por lo que se le acusa es por decir, si es que no hay una respuesta a esto de fondo que va más allá del pasaje, estamos hablando del 18 o 19 de octubre, va a haber un estallido social. Dicen que eso es incitar al odio o a la violencia. Bueno, es ver la realidad. Entonces, ya no estamos en el escenario del pasaje del metro, estamos en el escenario del debate constituyente. Y yo quiero reiterar que si es que el gobierno y la derecha, ojalá la derecha más razonable, yo me imagino que el diputado Paulsen, por ejemplo, tiene una sensibilidad respecto a este tema, y espero que el diputado Fuenzalía, y espero que haya muchos más en esa línea, ¿no ven de que el debate constitucional no puede tener solo como sede el Congreso? Y no bastan mecanismos participativos para eso, sino mecanismos deliberantes. Vamos a continuar con un estallido social que podrá demorarse un poco más, podrán aplacarlo un tiempo, pero va a ser mucho más grave que lo que tenemos ahora. Entonces le pedimos, subsecretario, posición. Gracias, diputado Boric. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Si esa fue la razón por la que pidieron el requerimiento para destituir, inhabilitar al diputado Vinter, me van a tener que sumar, porque lo que voy a decir es un poquito más fuerte que eso. Lo siento, pero lo voy a tener que decir. Diputado Díaz, por favor. Lo voy a tener que decir. Mira, primero quiero dar por superado el impasse que tuvimos con el subsecretario Gali desde que cambió el cargo, ¿ya? Para partir por una buena noticia. Es otra persona. Y además, debo decirlo, me mandó unos mensajes ese día, en fin. Segundo, yo tenía razón, por cierto. Sobre eso no hay duda alguna. Continúe, diputado Díaz. Mira, yo creo que nosotros podemos vivir un episodio muy similar al de Argentina del 2001. Y terminar esto en un helicóptero que salga no de la Casa de la Rosada, sino que del techo del Hotel Carrera, y que se vayan todos, y un estallido social de profunda magnitud. Y eso puede ser ahora con un reflujo de las movilizaciones sociales o con un rebrote mucho más fuerte y violento que el que hemos visto hasta ahora. Porque alrededor de la ciudadanía que se moviliza pacíficamente, efectivamente hay Silencio, por favor, escuchemos al diputado Díaz. un estallido de ira también, que lo hemos visto, y lo hemos padecido muy particularmente en esta ciudad en la que estamos albergados, entre otras, pero aquí es bien particular. Y uno nota signos de cambio. Ayer una cosa sorprendente, votamos prácticamente por unanimidad titularidad de derechos fundamentales para los trabajadores del sector público. Era impensado hace algunos días. La editorial de La Tercera de hoy día, de ayer, decía que había espacio para mayor endeudamiento fiscal. Hace cuatro semanas, cuando se presentó el presupuesto, la advertencia era que ya era riesgoso que el presupuesto creciera más que las estimaciones
del gasto, del crecimiento económico. Entonces, pero aún así tenemos todavía gente que no se da cuenta del mar de fondo de esta crisis. Mire, yo me voy a saltar esta vez el Ejecutivo, presidente, porque me voy a quedar con lo que dijo el ministro Lula y el ministro Ward, que al final yo creo que después de nuestra decepción profunda por su exposición, por la exposición de ambos ministros, de la oposición al menos, de la semana pasada, cerraron diciendo que estaban abiertos a todos los mecanismos y los mencionaron. Sabemos que hay algunos que les gustarán más que otros y otros menos que otros. Y el ministro Ward ofreció un trabajo técnico. Nosotros le dijimos, esta es la mesa. Si el ministro quiere que nos juntemos el fin de semana, yo al menos estoy disponible. No tengo ningún problema. Con asesores, sin asesores, el sábado en la mañana, pero el lunes vamos a votar. O sea, no hay mucho más tiempo para pronunciarse. Dicho eso, vamos a los temas. Aquí hay que pronunciarse sobre varias cosas. Los proyectos hablan de plebiscito, por ejemplo, simplemente ampliar las facultades de plebiscitos para consultar a la ciudadanía sobre cualquier asunto, para el Ejecutivo o para el Congreso o para ambos. Plebiscito constituyente, el famoso plebiscito de entrada, que puede versar sobre si queremos o no cambiar la Constitución y cuál es el mecanismo. El mecanismo que yo entiendo, porque yo creo que ya no es hora de eufemismo, que es el corazón de esta discusión, que es su composición, su integración, su mecanismo de elección, su quórum de decisiones y también sobre qué texto se trabaja o si no se trabaja sobre ningún texto. Y sobre lo único que no hay desacuerdo es que cualquiera sea el proceso, debe haber un referéndum revocatorio. Sobre eso entiendo que tenemos todos de acuerdo. ¿Y qué dije? Es que estoy copiando una cosa que dijo ayer Hugo Gutiérrez. Pero también ese es un tema. ¿Ah? Pero ese revocatorio también es un tema. Eso, para la nueva Constitución. Silencio, escuchemos al diputado Díaz, porque para quienes están siguiendo la transmisión no se entiende nada con las interrupciones. Diputado Díaz. Entonces, se enoja, está enojado el presidente. Sí, entonces yo quizás, presidente, quizás vayamos pronunciando sobre estas cosas, mientras el Ejecutivo arma estos equipos, pero siguiendo la filosofía del diputado Zafirio, yo creo que ninguno de nosotros tiene inconveniente en reunirnos sábado, domingo, si es necesario, en comisión, en comité, con los asesores del ministro, para discutir estas cosas. Porque de lo contrario vamos a votar el lunes y va a llegar a la sala, y en la sala no vamos a tener los votos, y claro, el proyecto no va a avanzar, pero yo imagino que todos entienden cuál va a ser la lectura ciudadana, la lectura social. No, un portazo no, un recontraportazo. Entonces, si hay espacio para un entendimiento que efectivamente requiere un elevado quórum, este es el momento de hacerlo. Y como lo que uno escucha es que lo que requiere el acuerdo es dibujar todo, bueno, empecemos a dibujarlo. Entonces yo quiero hacer una primera pregunta por su intermedio, presidente. Me salto al Ejecutivo, porque entiendo que el Ejecutivo no va a tener hoy día más posición, pero para que se la llegue como tarea para la casa para el fin de semana, así es que nos juntamos. Pero ¿estamos disponibles a que exista un plebiscito de entrada? Yo digo que sí, que es esencial, que además creo que sería una forma de encauzar, de darle una señal a la ciudadanía de que va a haber un canal institucional para darle salida, para que las cosas no queden, para que no se haga topardismo, para que no queden en nada. Entonces yo creo que esa debiese ser una primera pregunta sobre la que debiésemos pronunciarnos. Y de ahí seguir en la agenda de temas que usted nos había anunciado, ya no me acuerdo dónde, pero el otro día con mucha claridad esquemática. Gracias, presidente. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Tiene la palabra el diputado Luciano Cruzcoqui. Presidente, a ver, yo veo un optimismo muy grande en aquellos que piensan que efectivamente la reacción, la lectura ciudadana respecto de lo que nosotros estamos tratando en esta comisión en particular es algo que está concitando enormemente la atención de la ciudadanía. Perdónenme, pero yo creo que la ciudadanía hoy día está preocupada efectivamente de que ojalá mejoren las pensiones, ojalá saquemos proyectos adelante como los que hemos votado en los últimos días, que son importantes, y la discusión de una constitución, y creo que se ha conversado en esta misma mesa, es una constitución, y entiendo que todos estamos más o menos conscientes de aquello, de mediano plazo,
no es algo que nosotros vayamos a lograr, y creo que además sería un error hacerlo y llevarlo adelante en esos términos en el corto plazo. Sería absurdo que nosotros pensáramos que realmente vamos a sacar una constitución, sean reformas relevantes, sea una nueva constitución, y afirmo nuevamente lo que he afirmado durante todo este proceso, que me parece que podemos abrirnos perfectamente a una nueva constitución. Discrepo con lo que han dicho, con lo que se ha dicho acá en esta mesa respecto de que este Congreso tendría sería tal el desprestigio que no tendría la capacidad para obrar respecto de ser sede de la constituyente. Me parece absurdo. Tenemos 6.700.000 votos. No hay nadie, ninguna institución en Chile que tenga esa representatividad. Entonces me parece que esta discusión debe estar alojada acá. Tenemos que abrir los mecanismos de participación ciudadana y está bien, pero hagámoslo conforme a lo que establece nuestra Constitución. Algunos pueden no gustarle, pero tenemos que ponernos de acuerdo, y por tanto, de los 7 proyectos que estamos viendo y que están refundidos y que vamos a ir votando, me parece que aquel que logró concitar un cierto consenso más generalizado, porque efectivamente acá o son 3/5 o son 2/3, pero vamos a necesitar cierto acuerdo, es precisamente el proceso que quedó abortado en la mitad, que fue el que llevó adelante la presidenta Bachelet. A mí las figuras de helicópteros saliendo del techo del Hotel Carrera, de referéndum revocatorio, me parecen francamente, y perdón que use esta palabra, torpes políticamente, porque poner ese tipo de figuras por parte de representantes de la ciudadanía en un momento en que reina vandalismo, saqueo, me parece que es torcer o llevar más allá de lo necesario un argumento donde hoy día estamos viendo que incluso la misma ciudadanía está rechazando a quienes saquean, a quienes queman, porque obviamente, y es evidente y se ha visto así, que hay también una articulación de ciertos intereses detrás de que estos asuntos se produzcan, pero venir a señalar que eventualmente esta sería una especie de moneda de pago, de moneda de cambio por una suerte de paz social que estaría controlada por algunos grupos ciudadanos que además estarían irrisoriamente controlados en algún aspecto por alguno o alguien en esta mesa, me parece que es totalmente fuera de la realidad. Absolutamente fuera de la realidad. Acá el mundo político, institucional, organizado, ¿verdad?, que está representado en esta mesa, puede cooperar en la solución. Pero si es cierto que efectivamente hay alguna incidencia sobre aquellos manifestantes o aquellos que están vandalizando el país a través de saqueos y de quemas en esta misma mesa, se supone que ahí tendríamos un problema grave, así que espero que no lo tengamos. No me gusta la interpelación al gobierno permanentemente en términos de que, mire, usted me trae una solución o yo aquí le voy a hacer un referéndum revocatorio. Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué nivel de chantaje, qué nivel de amenaza es ese para una discusión que tiene que ser no, revocatorio, dijo el diputado Soto, no ratificatorio. Escuchemos al diputado a través suyo, presidente. Ratificatorio es precisamente lo que nosotros hemos propuesto. Vamos por el camino constitucional y generemos un plebiscito ratificatorio cuando haya habido la interacción que propone el capítulo 15 de la Constitución, incorporando todo tipo de mecanismos participativos. Eso es, creo yo, lo que corresponde hacer y lo que tiene alguna posibilidad también de acuerdo, dado los quórums que debemos salvar. Y eso es importante. Cuando señala el diputado Díaz, y lo señala bien, que efectivamente también el gobierno está proponiendo alguna solución corta en términos de agenda social, y efectivamente, como lo señaló el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, hay hoy día posibilidades de generar mayor endeudamiento precisamente para concurrir a aquellas demandas que son las más queridas y más sentidas por todas las encuestas y todos los sondeos que se han hecho, que son pensiones y es salud principalmente, y no es asamblea constituyente. Por más que necesitemos cambios constitucionales, de los que yo también estoy de acuerdo, ¿verdad?, significa que hay también una voluntad de diálogo, pero no podemos tener una voluntad de diálogo cuando nosotros ponemos sobre la mesa escenarios apocalípticos, chantajes eventuales a que si no se hace lo que mi interpretación del conflicto social es, entonces resulta que no vamos a poder avanzar en la conversación, porque me parece que, curiosamente, lo que nos está, o paradojalmente, lo que nos está pidiendo la ciudadanía es que tratemos de buscar acuerdos y hagámoslo de manera civilizada, hagámoslo de manera institucional, respondamos al mandato que nos han dado nuestros electores y que corresponde que nosotros, como políticos líderes, ¿verdad?, de aquellos al menos que nos
que nos votamos estemos a la altura de esa circunstancia. Lo otro, presidente, creo que finalmente generar palabras para la galería y no llegar a ningún acuerdo serio. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coscoque. Quiero hacer una invitación a todos los diputados, miembros de la comisión, a evitar los calificativos y escucharnos respecto a las posiciones que tiene cada uno legítimamente, el tema que nos convoca, que es el proceso constituyente. Diputado Hugo Gutiérrez, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Mire, es que es a veces un poquito complejo no hacer alusión ni tampoco querer uno descalificar, pero creo que la distancia que hay entre lo que se debate aquí o lo que se dice por parte de representantes de la derecha en esta comisión pareciera un poquito disociado de la realidad, ¿verdad? Pero si es así, si efectivamente yo quiero, como lo he planteado anteriormente, si efectivamente ellos tienen la percepción de que la gente en la calle lo que está pidiendo es la agenda social de Sebastián Piñera y no una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, entonces pareciera que lo más razonable es lo que se planteaba recién. Preguntémosle a la ciudadanía si quiere o no quiere una nueva constitución y hagamos este plebiscito de entrada para preguntar, porque al final del día, ¿cómo solucionamos esto de que algunos creen de que la gente afuera está gritando, súbanme la pensión, mejórenme el sueldo y me voy para la casa? Porque hay que solucionarlo, pues, es decir, ¿cómo lo solucionamos? Porque unos parece que tienen, yo no sé, yo estoy seguro que no han ido no sé si habrán participado de las marchas, me imagino que ninguno, porque lo que están planteando acá es precisamente lo que la gente ya no plantea. Uno está yendo incluso a estos cabildos que se están haciendo, todos están pidiendo asamblea constituyente para una nueva constitución política. Y ya, entienda, ya se metió en la conciencia de los chilenos y chilenas una nueva constitución política, ya está instalado. No tienen cómo sacarlo. Esa es la realidad de la calle, esa es la realidad de las casas de los chilenos. No, si las encuestas dan cuenta de algo y no lo interpela en lo más mínimo. Y siguen insistiendo que el problema es la agenda social, la tarifa, si todo eso está superado. La gente se dio cuenta que el meollo de la injusticia es la mantención de un modelo neoliberal que está blindado por una constitución política, hecha en dictadura. Y por mucho que digan que el Lago después del 2005, no, si hasta el Lago mismo se desentendió de ella. Pero yo, como he dicho antes, puede que uno sea sordo y lo que está escuchando en las calles sea que me suban el sueldo y no nueva constitución. Entonces, hagamos el plebiscito de entrada. Vamos a preguntarle a la ciudadanía, concordemos en un plebiscito de entrada. Pero, ¿sabe por qué no están de acuerdo? Porque si ustedes están, es decir, si la derecha está tan clara de que efectivamente la gente está viendo otra cosa, que no es asamblea constituyente, entonces ¿cuál es el temor de que le vayamos a preguntar a la gente? Si no hay si están tan seguros de que efectivamente la gente está pidiendo que le suban el sueldo, mejores pensiones, y que sigan las AFP, que sigan las ISAPRE, que siga todo, entonces vayamos a preguntarle. Hagamos el plebiscito, entonces no tendríamos nadie que tener miedo, ni la derecha ni nosotros, porque nosotros estamos creyendo que efectivamente la gente está pidiendo un proceso constituyente que termine en una nueva constitución. Eso es lo que yo creo. Pero puedo estar equivocado, como lo he dicho antes. Entonces, como creo que, y doy la posibilidad que efectivamente puedo estar equivocado y que usted tiene la razón y que efectivamente la gente quiere otra cosa distinta a lo que nosotros estamos señalando en esta mesa, entonces se le pregunta a la gente, mire, ¿quiere o no quiere una nueva constitución? Y zanjamos el tema. Un plebiscito vinculante, con voto obligatorio, vamos todas las urnas y resolvemos. Pero ustedes saben, y no quiero tratarlos de mentirosos, porque ustedes saben en el fondo que van a ir a ese plebiscito y eventualmente lo van a perder. Pero por eso que plantean de que, porque si estuvieran tan convencidos de lo que están diciendo acá, tendrían la posibilidad, dirían, sí, vamos a un plebiscito, estoy convencido de que yo tengo la razón. Pero saben en el fondo que no la tienen.
y que la gente quiere en realidad una nueva constitución política que emane de una asamblea constituyente. Eso es lo que está pidiendo la gente. Y no solamente en las calles, también en los cabildos, en las reuniones. Y cada día se va a ir acentuando más. El día de mañana van a discutir en los sindicatos, en los centros de alumnos, en las escuelas, en todos lados va a empezar a crecer más la demanda. Y nosotros lo que estamos diciendo acá, mira, acá tenemos una oportunidad de que si el gobierno se abrió a continuar, a retomar el proceso constituyente de la expresidenta Bachelet que dejó aquí, bueno, retomémoslo, pero con seriedad, pero pareciera que tampoco quieren retomarlo, ni siquiera pareciera nuevamente que es para la galería, y no es de verdad. Veámoslo de verdad, si quieren, tratemos el proceso constituyente que dejó la expresidenta, incluida con su constitución que dejó presentada, pero retomémoslo en serio. Entonces lo que pasa es que acá vemos que ni siquiera eso que dijeron lo están haciendo de verdad. Porque si no, ¿qué diríamos? Ya, vamos, aprobemos el articulado, vamos a sala, aprobemos la convención constituyente, que se mande una ley orgánica, discutamos el contenido de la ley orgánica, pero no, nada. No escuchamos nada. Porque el proceso constituyente tiene un recorrido, presidente. Y nosotros lo que estamos haciendo es una serie de indicaciones, observaciones, para poder corregir ciertos temas que hay en ese recorrido planteado por la expresidenta Bachelet. Pero, presidente, tomémoslo, al final del día, de verdad que es un diálogo de sordos. Y eso, de una forma, hay que terminarlo. Y creo que quien tiene que zanjar esto es el pueblo chileno, la ciudadanía, que es la que tiene que zanjar si queremos o no una nueva constitución. Si están seguros la derecha que lo que quiere el pueblo chileno es una cosa distinta a nosotros, bueno, que el pueblo lo zanje. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputado Tomás Hitch tiene la palabra. Gracias, presidente. Evidentemente acá hay distintas percepciones e interpretaciones de lo que está pasando en el país. Yo creo que es legítimo tener distintas percepciones, distintas interpretaciones. Está claro acá que en muchos casos no nos vamos a convencer unos a otros de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está manifestando la ciudadanía. Yo creo que además hay muchas interpretaciones que son predefinidas, que vienen de antes incluso. Hay gente que ha estado disponible para mirar lo que sucede y en base a eso también modificar su mirada sobre el acontecer nacional, pero lamentablemente también hemos visto que hay otros que se aferran al cómo son las cosas, independiente de lo que está mostrando la realidad, lo que está mostrando hoy día la manifestación, la movilización de millones de personas, hemos visto un gobierno que hace un par de propuestas en materia que llaman la agenda social, que evidentemente, y creo que lo comparten mucha gente del gobierno, tanto de sus bancadas parlamentarias como del mismo Ejecutivo, no respondió ni cercanamente al nivel de la demanda ciudadana. Creo que captaron muy mal lo que estaba pasando. Está bien, es el primer derecho humano, decimos nosotros, el derecho a equivocarse, y claramente no entendieron. Pero lo que ya llama más la atención es que insistan en mantener eso como si fuera el eje de las soluciones, y el presidente hoy día con gran bombo nos diga estamos presentando, ¿no es cierto?, el aumento del salario a 350.000 pesos por la vía de un subsidio, es decir, de regalarle a los grandes empresarios 40 y tantos mil pesos, y no por la vía de que efectivamente mejoren los salarios en Chile y además en un nivel que sigue siendo debajo del nivel de pobreza. Yo sé que hay una diferencia, digo, entre los pequeños y los grandes. Y uno diría, ok, está bien, el gobierno está avanzando ahí con lo que cree que es su agenda social, claramente no va a detener las movilizaciones, no va a haber una persona menos en la calle porque suba el pilar solidario 20.000 pesos, lo que se está tratando de expresar es otra cosa, y el gobierno tendrá que ver si lo escucha o no, si lo entiende o no. Hasta acá la impresión que uno tiene es que o bien no han entendido nada, y entonces las respuestas que se dan son totalmente fuera del nivel de la demanda, o bien hay sectores que lo han entendido muy bien y por lo mismo no están dispuestos a hacer las transformaciones que realmente se requieren, porque significa, claro, un cambio estructural de aquello que viene desde la época de la dictadura, de esa constitución de Jaime Guzmán, de ese sistema de FP de José Piñera, bueno, de toda la estructura que conocemos, que es una estructura institucional, económica, política, social, que está totalmente estructurada. Entonces, claro, uno ve que el gobierno está dispuesto a
pequeñas dádivas, subsidios, etcétera, pero no al cambio de lo que significa el modelo que es el que está en cuestión hoy día. Habrá alguna gente del gobierno que lo entiende, otros que no. Tuvimos una presentación de ministros hace algunos días, esta misma semana me parece, que ya no sé, uno se va a ser acusado en una tribuna constitucional, pero fue vergonzosa y no quiero ocupar, trato de no ocupar calificativo, presidente, pero fue vergonzosa, o sea, fue la nada misma. Después de una situación como la que hemos vivido, uno esperaba realmente una respuesta por parte del gobierno y la verdad es que nada. Entonces, nosotros hemos estado a la disposición de reunirnos todos los días si fuera necesario, conversar con el gobierno, escucharlo, y de nuevo volvemos a escuchar que no hay posición, no hay propuesta, ¿no? Se quiere escuchar solamente. Entonces, me parece que es fundamental tener claridad respecto al gobierno de algunas cuestiones muy concretas, y aquí no hay tiempo para correrse. Yo manifiesto al menos la necesidad de que el gobierno nos aclare qué es lo que piensa, al menos de 6 puntos que me parece que son fundamentales. Plebiscito de entrada. ¿Está por un plebiscito de entrada o no está por un plebiscito de entrada? Pero que lo digan con claridad y nosotros veremos acá cómo avanzamos. En ese plebiscito de entrada están por una pregunta de ¿quiere el país una nueva constitución o no la quiere? ¿O quieren incluir otras preguntas? Queremos saber. Nosotros podremos tener nuestro debate, pero ¿se está o no se está por un plebiscito de entrada y qué es lo que cree el gobierno que debería contener? O bien no quieren preguntar, como decía recién el diputado Urte, o bien no quieren preguntar. Díganos. Tema 2. Creo que ya hay un consenso nacional que se requiere una nueva constitución. Ya lo plantean todos los sectores. Entonces la segunda pregunta es, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es? Pero dígalo. ¿Cuál es el mecanismo que el gobierno cree? No es que vamos a estar de acuerdo, nosotros discutiremos acá, pero queremos saberlo. ¿Están por una asamblea constituyente? ¿La rechazan de plano? ¿Están por una convención o algún mecanismo? Si así fuera, ¿cuál es la proporción que están viendo que tenga? Pero díganlo públicamente. Tercer tema, ¿cómo ven el tema de los quórums? ¿Cómo ven el tema de los quórums hacia adelante? Cuarto tema, ¿sobre qué base están dispuestos a trabajar en una constitución? ¿Sobre una hoja en blanco? ¿Sobre la constitución que ya hay, rayándole unas líneas por acá, agregándole unas comas por allá? ¿O sobre un proyecto que ya existe, que se ha presentado? Queremos saber, para nosotros también poder trabajar. Quinto punto, plebiscito de salida. Pareciera que es el único punto en que estamos todos que no es revocatorio, sino ratificatorio. Y sexto punto, ¿cuál es el itinerario que es el gobierno? Mójense las patitas y díganos, ¿cuál es el itinerario que ven? ¿Cuáles son los tiempos, los plazos? La carta Gantt, pongámosle un poquito de ingeniería, no solamente... Bueno, sí, eso es correcto. Gracias, diputado. No he terminado, solamente recibí la Pensé que intervención había terminado. muy positiva del diputado Gutiérrez. Entonces, yo al menos quisiera tener claridad respecto del gobierno sobre estos puntos. Más allá de que difiramos en todo, que coincidamos en alguno, no podemos seguir teniendo un gobierno que no se pronuncie al respecto. Y me parece que la situación del país amerita respuestas concretas. Han pasado ya 3 semanas, o ya me perdí de cuenta, desde que comenzó esta situación, y el gobierno está en una suerte de atonía al respecto del tema institucional del país, que es el tema más importante para dar respuesta. Frente a esa atonía, lo que yo le pido al menos, y no sé si hay coincidencia con los demás o no, son respuestas claras y precisas, al menos respecto a estos 6 puntos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Tomás Hitch. Antes de abrir una segunda ronda de intervenciones, porque me pidió también la palabra el diputado Gabriel Boric, yo quiero, si me permiten, dar una opinión y hacer una propuesta, además como presidente de la comisión. Estimado subsecretario, lo que está haciendo esta comisión es invitar a un diálogo al gobierno. Nosotros entendemos que este tema está siendo debatido dentro del propio gobierno, los mecanismos, dentro de los partidos de la coalición de gobierno. Entiendo que en Renovación Nacional este fin de semana tienen un Consejo General y hay resoluciones que los partidos toman de acuerdo a la ley de partidos políticos, de acuerdo a nuestra institucionalidad. Perdón, retiro lo dicho. ¿Verdad que se había suspendido? Bueno, entonces yo lo que
yo lo que quiero hacer, y quiero decirlo, esto no es una presión, esto no es una amenaza, esto no es una imposición de una mayoría circunstancial, porque nadie hoy día tiene la mayoría circunstancial. Y lo que nosotros queremos, y particularmente hablo también como diputado de oposición, es buscar una salida democrática, institucional y participativa. No puede haber un mecanismo de proceso constituyente que no sea participativo. Y no bastan los cabildos. No bastan los cabildos que se están convocando por parte de los municipios, por las organizaciones sociales. Eso va a ser importante. El propio gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, tomamos el acuerdo ayer de invitar al ministro de Desarrollo Social, a sugerencia del diputado Marcelo Díaz, al ministro Sebastián. Lo que hay, estimados subsecretarios, es una invitación a conversar. El lunes estamos citados a votar, porque es nuestra responsabilidad ante la ciudadanía. A votar la convocatoria a un plebiscito de entrada, a votar procedimientos de convención constituyente, procedimientos de asamblea constituyente, ya sea que sean elegidas en un 100% directamente por la ciudadanía, de composición mixta, en que parte pueda ser también elegidos por los parlamentarios de distintas fórmulas que, como usted sabe, se vienen planteando desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, lo que dijo el diputado Díaz y que dijeron todos los miembros de esta comisión, yo lo quiero reiterar, la invitación es a dialogar todas las veces que sea necesario. Si tenemos que reunirnos el fin de semana, si tenemos que sumar a actores sociales, si tenemos que sumar a profesores de Derecho Constitucional que nos han iluminado además con distintas fórmulas, yo creo que es necesario, Chile lo demanda, con sentido de urgencia. La votación del lunes no es porque queramos imponer, no es porque queramos amenazar, es porque cada día que continuamos sin resolver este conflicto es una responsabilidad colectiva de todos. Y cada uno será juzgado por la historia, por lo que hizo y por lo que dejó de hacer estos días. Entonces la invitación es esa, para que usted la transmita al gobierno. Sé que usted no es el encargado de dar una respuesta hoy día. Obviamente hubiéramos esperado más luces, no solamente de lo que usted señaló hoy día, también de lo que dijo y lo que le faltó decir al ministro del Interior y al ministro de las Expresas el otro día, pero necesitamos un diálogo más que nunca. Estamos abiertos a todas las conversaciones, a todos los diálogos de forma transparente ante la ciudadanía que sean necesarios para resolver este conflicto. Yo además quiero proponerle a la comisión, si les parece, que en la sesión del lunes invitemos al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, porque ya que estamos hablando de plebiscitos, de salida o de entrada, se han propuesto distintos itinerarios, se han propuesto distintas fechas, yo creo que sería importante escuchar al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, que además es un órgano colegiado, donde están representados distintas ideologías, que nos pueda ilustrar respecto de los plazos, respecto de los mecanismos que se requieren para la convocatoria de cualquier tipo de referéndum, ya sea de entrada, ya sea ratificatorio. Yo creo que sería importante. ¿Les parece o no? Sí. Muy bien. Ahora sí, disculpe, diputado Boric, le vuelvo a ofrecer la palabra. Quizás estoy pensando en voz alta, tratando de ver cómo solucionamos este entuerto. Y quizás todos tenemos que bajar un poquito las barreras y no pensar o no partir de la base de que ustedes no quieren nada y ustedes no pensar de que nosotros que lo queremos todo y preguntar un poco sin calificativo, sin adjetivo, ¿cuál ven ustedes sinceramente que es la salida constitucional? Yo insisto, he escuchado a varios que dicen que tiene que ser el Congreso,
que tiene que ser, el debate tiene que darse solamente en el Congreso. Lo que nosotros hemos planteado es que tiene que haber un plebiscito para que el pueblo decida cuál es la salida. Porque la percepción que tenemos de estar en la calle es que si fuera solamente, si el debate constitucional respecto a ya sea reformas o elaborar una nueva constitución solamente mediante el Congreso, no resiste, tal como no resiste tampoco las reformas con trampa. Por ejemplo, ya lo hemos conversado, incluso varios de ustedes firmaron esta carta que estuvimos moviendo respecto al tema del límite de la reelección para que aplique a los parlamentarios en su actual periodo de ejercicio. La firmaron varios diputados de derecha también. O sea, son pequeñas cosas en las que vamos viendo que podemos ponernos de acuerdo. Sí, hace tiempo, sí. Y en eso yo creo que hay varios que estamos de acuerdo. Entonces, quizás en esto podemos buscar una fórmula sin apuntar con el dedo. Yo les digo muy... No como amenaza, sino porque como una convicción. Colegas, no resiste un debate constitucional que esté radicado solamente en el Congreso por muchos mecanismos participativos que hay. Lo conversé ayer con Andrés Alamán, por ejemplo. Y planteaba justamente eso. En el Congreso con mecanismos participativos. ¿Qué son mecanismos participativos? Como invitar a gente a escuchar las comisiones, que puedan votar online para poder tener clara cuáles son las propuestas. No da, de verdad no da. Entonces, si fuera otro mecanismo, ¿cuáles son las condiciones que ustedes creen que debiera tener? Por ejemplo, estamos disponibles, lo hemos conversado, estamos disponibles para discutir quórums de funcionamiento de otro espacio. Estamos disponibles para discutir mecanismos de integración. Parte elección, hay algunos que hemos planteado que sea parte de la autoridad en algún nivel. Hay otros que plantean que debiera haber algún número de parlamentarios que renuncien a su cargo para ser parte de este proceso constituyente. Pero, de verdad, si se mantienen cerrados, o sea, no si se mantienen, insisto, no lo quiero plantear como amenaza, pero mantenerse cerrados a la idea de que solamente es el Congreso donde se tiene que discutir, hoy día no va a flotar y esto va a revivir más fuerte. Entonces, humildemente, ¿qué condiciones creen ustedes que podrían permitir un debate que vaya más allá del Congreso? Gracias, diputado Boric. Le va a responder el diputado Gonzalo Fonsalés. Sí, yo, diputado, Todo planificado. yo encuentro que usted es estupendo. A mí me gustaría ser como usted. Porque es la quintesencia de las virtudes. No se equivoca nunca. Sí, claro. Usted y el intermedio, el diputado Gutiérrez también. El diputado Gutiérrez, pero no se equivoca nunca. Nadie lo presiona a usted. Nunca nadie lo presiona. A usted nunca se equivoca. Usted interpreta la calle maravillosamente. Quizás nosotros interpretamos los que se quedan en la casa. Quizás no somos tan demócratas. Usted, el único demócrata que entiende lo que está pasando en el país. Bueno, yo no sé, yo me he presentado a elecciones, a veces he ganado, a veces he perdido. Pero la verdad es que yo no me opongo a las cosas que estamos discutiendo. Yo dejo que el diputado Gutiérrez levante el puño y yo no le digo nada. Mientras no lo haga obligatorio. Yo no me pondría que lo haga. Y la verdad es que parecía como que, aparte de usted, nadie aquí es bueno. No, pero es verdad, porque este debate al final es como que, mire, a nosotros nos votaron todos. Lo dije el otro día, nos votaron los estudiantes, los obreros, los pensionados, los abuelitos, las pymes, todos nos votaron. Y por eso nosotros entendemos lo que quieren, lo que dice la calle, por lo cual tenemos aquí Silencio, como el por patrimonio de plantear lo que hay que hacer. Y parecía ser que nosotros, yo no sé quién nos votó, la verdad. Llega un minuto cuando lo escucho y digo, ¿quién fueron los despistados que nos votaron a nosotros? ¿Quiénes fueron? Porque somos 6 acá, no somos mayoría, está claro. Pero bueno, somos 6 porque sacamos votos, porque estamos acá.
Entonces, la verdad es que tenemos derecho de repente a decir, mire, tengo dudas, pues no sé si este es el camino. Usted dice que va a las marchas, nosotros no vamos, y por eso ahí la gente le dice lo que hay que hacer. No sé, nosotros no sé si vamos o no vamos, yo también he ido, más camuflado que usted de todas maneras, pero he visto a la gente que está y de repente, claro, uno dice, mira, claro, nosotros la calle no nos habla a nosotros, por eso le digo, quizás la gente que está en la casa no habla, no sé. El tema es el siguiente, aquí nosotros estamos convocados para resolver una cosa, y es, ¿qué mecanismo tendríamos si es que hay que hacer una nueva Constitución? Porque la Constitución hoy día, el capítulo 15, no lo recoge. No lo recoge. El artículo 15 dice si hay que modificar la Constitución. Esta es la manera. Pero no se pone el caso de que hay que hacer una nueva Constitución. En España dicen, miren, no hay problema, se revoca el Congreso, nos vamos todos para la casa. Se resuelven las Cortes. Y ahí aparece la Asamblea Constituyente. Ya, pues, es una buena fórmula, nos vamos todos para la casa. Y elijamos un Congreso Constituyente que saque una nueva Constitución. Entonces, el debate acá es el mecanismo. ¿Qué mecanismo vamos a definir para que en Chile, cuando se haga un plebiscito o el mismo presidente diga, mire, ¿sabe que vamos con una nueva Constitución? Tengamos un mecanismo. Esa es la discusión hoy día. Yo por lo menos, y lo digo al tiro, yo para la democracia plebiscitaria no estoy. O sea, si vamos a andar haciendo plebiscitos para todo, preguntemos entonces 40 horas, 41 horas, 42, 85. Mañana preguntemos si es sistema de reparto, sistema mixto, sistema de capacitación individual. Y preguntemos todo, entonces, ¿para qué nos eligieron? Preguntemos todo lo que quiere la gente y legislamos en base a lo que nos dice. ¿Que puede hacer un plebiscito que se tome la decisión de preguntar una Constitución? Yo no me niego, obviamente. Podría ser. Pero hoy día el debate acá, creo yo, y sin interpretar la calle como lo hacen ustedes maravillosamente, es bueno, ¿qué mecanismo nos damos en un país que quiere crear una nueva Constitución? Y ese mecanismo, definámoslo acá, pues, si para eso nos pagan, ¿no? No nos van a pagar un 50% menos, pero bueno, nos están pagando, entonces hagamos la pega. Definámoslo institucionalmente. ¿Cuál es el mecanismo? El diputado Gutiérrez requiere un plebiscito para preguntar eso. Yo creo que no. Yo creo que la pega nuestra es definir un mecanismo que esté en la Constitución y diga, mire, si quiere modificar la Constitución, esta es la manera. Y si quiere hacer una nueva Constitución, esta es la manera y estos son los quórum. Pongamos de acuerdo en eso. Esa es la discusión. Entonces, centrémonos a eso y no vayamos por los lados combinando estos mecanismos con política, con interpretaciones de la calle, con patrimonio de la calle, el sentido común de la justicia, porque la verdad que nadie aquí tiene el patrimonio de nadie. Nos eligieron, sacamos votos en un sistema proporcional, no es el sistema binominal, y en un sistema donde, bueno, aquí estamos sentados, y parece que sacamos votos, por eso estamos sentados. El día que no saquemos votos, no estaremos sentados. Y por eso mismo yo creo que esa es la invitación. La invitación es a eso, veamos el mecanismo. Eso es lo que estamos citados y resolvámoslo institucionalmente en este Congreso. Y yo por eso creo que tenemos que dialogar, y el gobierno también está invitado a dialogar. Yo sé que a algunos no les gusta el gobierno. O sea, a usted, diputado Boric, no le gusta el gobierno. Yo no puedo decir lo mismo porque nunca ha sido gobierno. Ojalá no lo sea nunca, pero la idea es que yo entiendo que no le gusta el gobierno, pero el gobierno tiene que participar. Y obviamente que está con varios otros frentes y tiene que ir planteando también en este diálogo. Y estaremos todos participando. Esa es la invitación. Definamos el mecanismo institucionalmente, aquí, en este Congreso. ¿Cuál es el mecanismo para hacer una nueva Constitución? Gracias, diputado Fuenzalía. Diputada Natalia Castillo, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo voy Silencio, por favor. Escuchamos a la diputada Castillo. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible. No quiero incorporar ningún concepto que pueda ofender a alguien en lo que voy a decir. Pero yo creo que este diálogo, para que avance, no tiene que ser un diálogo de suma cero. Entonces, yo creo que hay que tener ciertas... O sea, primero, yo valoro que el diputado Fuenzalía parta diciendo que él también cree que es necesaria una nueva Constitución. Yo creo que eso ya nos pone en un punto de partida distinto al que yo percibí hace un par de semanas. No, pero no hay un cierre. Yo también creo que tampoco tenemos que hacer de esto algo que pueda transformarse o que se vea como una caricatura en decir vamos a preguntar todo y vamos a preguntar si votamos o no votamos esto, ¿no? Porque tampoco creo que sea el camino. Creo que tampoco un Estado tiene la capacidad ni siquiera económica de resistir a hacer una consulta, y entonces para eso no necesitamos Congreso y podemos llegar a absurdos de esa característica, pero creo que tampoco ese es el camino.
Pero sí creo que una constitución, si no es lo que hay que consultarle a las personas, entonces, ¿qué? O sea, creo que la pregunta fundante de un pacto social es justamente la Constitución. Y de ahí hacia abajo, de acuerdo a las reglas que esa Constitución tenga, van a haber cosas que van a haber que consultarse y otras cosas que no, y que van a estar entregadas a los representantes. Dicho eso, yo de verdad no es que no quiera entender, pero me cuesta empatizar con la postura de no querer hacer un plebiscito. Y lo digo en términos con mucha honestidad, porque yo creo que este conflicto no resiste de aquí a octubre. Yo creo que este conflicto, y es una creencia, no es un saber, porque ahí también estoy de acuerdo con el diputado Fuenzalía, que nadie tiene el dominio ni de la calle ni del movimiento, porque esto es un movimiento tremendamente inorgánico, que no responde a ningún partido político, que no responde a ninguna coalición política, pero hoy día, lamentablemente, quien está gobernando es la derecha, que está representada por el gobierno y por sus parlamentarios, y hoy día la oposición al gobierno no somos nosotros, es la gente. Es la gente la que le da un 9% de aprobación al presidente, y eso es un problema para ustedes, pero es principalmente un problema del país. Entonces yo creo que ustedes no están tomándole el peso a lo que la gente hoy día está demandando, que yo no sé exactamente lo que es, por eso quiero que le vamos a preguntar si quieren o no quieren nueva constitución, y si quieren nueva constitución, si quieren o que el Congreso la decida o que la Asamblea. Yo lo veo muy fácil de salir, y de verdad yo creo que si nosotros seguimos dilatando esta decisión y no le damos certezas a las personas, esto va a reventar. Y no va a reventar porque vaya algún diputado a agitar una marcha, o porque no, va a reventar porque la gente está podrida y ya no quiere más. Entonces, la verdad, yo les pregunto, honestamente, ¿ustedes creen que esto resiste una salida noventera, como decía Carmen Hertz, o una salida como cupular, que digamos, no, arreglamos esto y vamos a solucionar los problemas del país? No, si llevamos años escuchando lo mismo. Y justamente este movimiento inorgánico es la respuesta a eso. Es la respuesta a quien ya no se cree en la clase política. Entonces hay que devolverle el poder a las personas. Y hoy día nosotros no podemos negarnos a esa posibilidad. A mí me gusta la Asamblea Constituyente, pero si la gente quiere que la Constitución la haga el Congreso, yo me voy a cuadrar con esa posición. Pero ¿por qué no preguntarles? Y son dos preguntas muy simples, que podemos fijar una fecha. Podemos decir, hay una fecha que presenta el Partido Comunista, podemos decir ya, el 15 de diciembre. Yo creo que un poco antes, pero podemos decir marzo, por ejemplo. Porque ustedes de verdad creen que vamos a llegar, porque este proceso constituyente es largo, decimos ya, vamos a hacer una constitución en el Congreso, y este movimiento social va a aguantar 2 años. En 2 años no vamos a tener país, si esto sigue. Hoy día ya tenemos grandes problemas con la inversión, tenemos grandes problemas con el mercado de las pymes, tenemos grandes problemas en los servicios públicos, hay colegios que se están cerrando los años escolares. Entonces, no es algo que resista mucho más. Y si seguimos dilatando, chuteando la pelota al córner, esta cuestión va a reventar, y yo creo que ahí el costo para el país, no para el gobierno, para el país va a ser demasiado alto. Entonces, por eso yo de verdad les pido que dimensionen el conflicto en el que estamos, primero, y segundo, que tampoco tengan miedo a perder un poco de poder. Y darle ese poder a las personas, me refiero poder de decisión en el mecanismo, y darle ese poder a las personas. Esto se ha hecho en otros países y no se han caído a pedazos. Se ha hecho en países europeos, se ha hecho en Francia, ¿dónde más? En Italia. Se ha hecho también en otros países donde no ha tenido muy buenos resultados. Pero asambleas constituyentes se han hecho en muchos lados. Hay un informe de la biblioteca del hay Congreso que le sugiero leer a todos los diputados. Entonces, perdón, presidente, yo trato de hablar poco, pero a veces me extiendo. Es que y pido disculpas por haberme extendido, pero de verdad yo les pido que ojalá termine esta sesión y lo reflexionen, porque yo creo que hoy día hay que romper la inercia, darle primero certezas a las personas, plazos concretos, y segundo,
por último, traigan una propuesta, porque hoy día no hay una propuesta alternativa. La única propuesta que hay es la propuesta que se ha presentado en estos 7 proyectos donde hay mecanismos establecidos. Todo lo demás son aperturas a diálogo y todo, pero no hay una propuesta concreta sobre la cual se pueda trabajar tampoco. Gracias, diputada Natalia Castillo. Le ofrezco la palabra al diputado Diego Paulsen y le voy a pedir al diputado Leonardo Soto que me reemplace 2 minutos. Gracias, presidente. La verdad yo que partiría de la buena fe de lo que ha planteado el gobierno respecto del debate de la nueva constitución. Si usted y ahí quiero un poco ir de la mano con la necesidad, no sé si tan urgente, tenéis que votarlo el lunes. Tenemos un gobierno que ha dicho abierto al diálogo de una nueva constitución o un proceso de reforma constitucional. Al menos nosotros como Renovación Nacional tenemos diferentes proyectos de reforma constitucional que no tenemos ningún problema en ver de qué manera nos podemos sentar a conversar y ver la línea de ejecutar este nuevo proceso. Pero el gobierno además ha planteado diálogo ciudadano en 60 días. Y creo que es una buena condición y parte importante de iniciar un debate y que el gobierno tome la convicción de lo que la ciudadanía en esos debates les va a empezar a señalar. Yo no sé si es necesario y condición sine qua non para que las marchas decanten o el estallido social decante, el que ustedes o nosotros el lunes tengamos que votar el nuevo sistema. Y yo al menos pido y creo y voy a estar en la buena fe de que el gobierno va a hacer estos procesos de cabildo, donde va a tomar las posturas de la ciudadanía, donde además ustedes también están asistiendo y veo que los alcaldes de los diferentes sectores políticos están asistiendo, y creo que es importante darle el tiempo. Si a todos los que estamos acá hemos notado un cambio de actitud de todos en el último mes. Y quiero darle también el beneficio de esa buena fe a mi gobierno. 60 días de plazo, va a haber escuchado y haber hecho cabildo, quizás va a poder presentar una nueva reforma o una nueva forma de poder presentar la nueva constitución o la reforma de la constitución, pero démosle el plazo. Si nosotros como Congreso, que claro, hablamos del desprestigio que tenemos, yo creo que estamos más mal catalogados que el mismo presidente, entonces cuando le tratamos de atribuir al presidente una mala representación hoy día, recordad que quizás nosotros estamos más bajos y cuando nos evalúan a nosotros como partidos políticos quizás estamos más bajos que el mismo Congreso. Entonces, creo que también es necesario que nos demos un tiempo. Si las grandes crisis sociales en el mundo no se solucionan a mata caballo tratando de imponer o votar un sistema o dar una señal de un día para otro. Lo que a nosotros la gente nos está tratando de pedir, a lo menos en lo que uno puede escuchar en su distrito, es que nos pongamos de acuerdo. Si dicen, por favor, déjense de pelear, prendemos la tele y vemos peleas entre ustedes. ¿Cómo no pueden lograr un acuerdo mínimo, ya sea una reforma de la Constitución, una nueva Constitución, o mejorar la pensión de nuestro país, o cómo le ayudamos a que el costo de vida de nuestros adultos mayores sean menores? Nos exigen respuesta a algo concreto. Y yo creo que la respuesta nuestra no puede ser a mata caballo o rápido, tratar de dar un punto, porque yo les puedo asegurar que si preguntamos a una semana después de haber votado el día lunes el proceso o la forma, ni el 5% del país se va a haber enterado de lo que nosotros hicimos en la comisión. Y si nosotros al menos damos la oportunidad que el gobierno haga su proceso de 60 días, escuchando los cabildos, yendo a los cabildos, participando, quizás vamos a tener una respuesta concreta. Y yo creo que ese es el llamado, a no cerrarnos, a buscar un entendimiento, a dejar de creer que todo lo que hace el gobierno es malo, a dejar de sacarnos un poco esa venda en los ojos de porque lo presentó el presidente Piñera, el sueldo mínimo garantizado 350 es un apoyo a los empresarios y va a llegar al bolsillo de los trabajadores. Entonces, yo creo que hay que partir de la base y del entendimiento de la buena fe de quienes estamos aquí adentro. Si no nos respetamos nosotros y no hacemos un trabajo serio nosotros, nos vamos a seguir socavando la institucionalidad que tratamos de defender. Y ese es el llamado. Yo creo que, presidente, y por intermedio de los miembros de la comisión, creo que podemos darnos un plazo. Si no tiene por qué ser en 7 días o en 14 días. El gobierno lo ha planteado, 60 días de un cabildo ciudadano, donde se va a empapar de lo que la ciudadanía le está pidiendo. Y creo que es importante, además, participar de estos cabildos. No hace bien a nosotros, le hace bien al gobierno, y nos va a hacer bien para poder entendernos a todos acá
en el Congreso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Diego Paulsen. Diputado Jorge Alessandri, usted no ha hablado, así que lo ofrezco Gracias, la presidente. Muy corto. Chile hoy día es más pobre y más desigual que hace 22 días. Eso es responsabilidad de todos nosotros también. Estaba buscando en las noticias antiguas, la presidenta Bachelet presentó su itinerario constitucional en octubre del 2005. Perdón, 2015. Eso estuvo en este Congreso todo el año 16, todo el año 17, no se votó ni en general. No había estallido social, evidentemente, pero podemos haber mirado con distancia, yo no era parlamentario, pero respetamos ese proceso. Yo creo que no hay que legislar rápido, pero sí hay que dar muestras de ir avanzando, segundo lo que decía el diputado Fuenzalía, el diputado Paulsen, de que ojalá busquemos un mecanismo pronto, ya venga de los propios parlamentarios de esta comisión, la SECPRES ha ofrecido sus equipos técnicos, o del gobierno, pero bajarle la expectativa a la gente. La Constitución no le va a resolver todos sus problemas, la Constitución no va a subir las pensiones a 500.000 pesos porque la plata, las constituciones no imprimen plata. Las leyes tampoco lo hacen. Y un país que va a entrar en recesión por primera vez en 40 años, quizás el Estado no va a tener el dinero recaudado suficiente para cumplir que las cosas que mande esa Constitución. Porque todos los que vivimos en Santiago tenemos claro que no basta que la Constitución diga que tenemos derecho a un medio ambiente libre de contaminación para que eso se cumpla. Las constituciones pasan a ser letra muerta cuando no hay detrás el crecimiento, los avances que permitan hacer carne esa Constitución. Así que abierto a que esta Constitución haga su pega, ojalá con el aporte del Ejecutivo, pero no pensemos que este es un tema de 2 semanas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jorge Alessandri. Diputado Tomás Hitch. Gracias, presidente. Encuentro que es preocupante que frente al planteo de cómo avanzamos con la Constitución, cómo avanzamos en la situación actual, escuchar al diputado Fuenzalía, que es de los con los que hemos podido dialogar muchas veces, transforma esto en una cosa de ironías. Yo creo que de verdad, yo reflexiono sobre lo siguiente, presidente. Un plebiscito de la Constitución no es cualquier plebiscito, entonces no chaquiremos las cosas, no estamos pidiéndole a la ciudadanía plebiscitar si prefieren comer manzana o naranja, no estamos preguntando, no, estamos hablando de un tema mayor. A mí lo que más me preocupa es sentir que estamos con una situación complejísima como país y que no se la quiera ver, que se la minimice. Yo no quiero dar ejemplos ahora, pero países que frente a situaciones así de graves no respondieron como conjunto, terminaron en situaciones muy lamentables, o bien sus gobernantes o bien los pueblos. Entonces, yo creo que hay que dar una respuesta. Está claro que todos hemos sido electos, si por algo estamos acá, con más votos, con menos votos. También el presidente Piñera fue electo, bueno, y hoy día está con un 9, no sé lo que irá a ver el próximo lunes, un 6, un 4, un 2% de apoyo. Las cosas cambiaron. Entonces, está bien, frente a ese cambio, o bien uno obcecadamente no quiere ver la realidad y se aferra a que todos fuimos electos y que entonces deseamos la cuestión a 4 paredes, o bien dice cómo respondemos y damos una salida adecuada como conjunto. Yo creo que aquí ha habido la mejor disposición. Yo planteé ante el Ejecutivo, vale también para los diputados de la derecha del gobierno, respecto de cuáles son sus posiciones concretas frente a temas específicos que nos va a tocar enfrentar y que vamos a tener que dar respuesta. Pero yo quisiera entender cuál es, si es que hay, la resistencia, el temor tan grande que se le tiene a la consulta y particularmente a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, yo me imagino que los diputados y diputadas que están en esta sala saben perfectamente qué es, que no es que hay 80.000 personas sentadas en un estadio nacional opinando. Por otra parte, si es que están a favor de pronto de los cabildos y están asistiendo a ellos, que me parece muy bien, yo no me he encontrado con ninguno de mis distritos, pero seguramente están por ahí. Me llama la atención que validando los cabildos,
que me parece bien, le tengan este terror atávico a la Asamblea Constituyente, que no es más que el resultado electoral en el cual me parece casi lamentable tener que estar explicándolo, digamos, pero es una elección en la cual se define un conjunto de hombres y mujeres que van a proponer un proyecto de una nueva Constitución para que luego sea refrendada favorable o negativamente por la ciudadanía. No estamos hablando que se juntan 80.000, 200.000, 300.000 en una explanada a redactar la Constitución. Entonces, me llama mucho la atención y de verdad quisiera entender cuál es la resistencia tan grande que se tiene. Lo único que estamos diciendo es que en vez de ser quienes estamos acá, que fuimos electos para legislar, se elija un conjunto de personas específicamente para la materia de redacción de una propuesta de Constitución. Ahí, me imagino, siguiendo la reflexión del diputado Fuenzalía, van a haber constituyentes de Renovación Nacional, de la UDI, independientes, capaz que haya algún humanista, en fin, van a haber representación diversa. Probablemente la representación, si se sigue el análisis del diputado, sea incluso más o menos similar a la que hay hoy día acá, solamente que van a estar mandatados específicamente para el proceso de redacción de una propuesta de Constitución. Entonces, de verdad quiero entender cuál es la razón que los lleva, porque se van a decir que en Venezuela bueno, no tiene nada que ver, si estamos acá y queremos ver cómo salimos de esta situación. Y la Asamblea Constituyente como mecanismo de hombres y mujeres dispuestos y dedicados a la confección de una propuesta constitucional, me parece que puede ser un mecanismo excelente en que estemos todos los sectores más diversos del país representados. Y no veo cuál es el temor tan grande que se le puede tener a esa propuesta. Pero insisto en algo que hemos dicho muchas veces. A su vez no me amarro a eso. Pero ¿por qué no dejamos que la ciudadanía lo decida y diga, mire, me gusta esta forma, esta o esta otra? ¿No les parece saludable que una gran mayoría ciudadana pueda definirlo? Y si no les parece, bueno, díganlo muy explícitamente y que la misma ciudadanía sepa. Pero creo que estamos en este baile de la indefinición en la cual no se dice con claridad cuáles son las posturas de cada uno, de cada sector y del gobierno respecto a estos temas fundamentales para avanzar en el proceso constituyente. Gracias, diputado Tomás Hitch. Diputada Camila Flores, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. A ver, a lo mejor yo tengo que cortar el... Ahí sí. Gracias, presidente. A ver, yo creo que aquí ningún sector le tiene miedo a nada. Yo creo que en eso hay que ser súper claro, porque no he escuchado a ningún parlamentario y tampoco al gobierno, el parlamentario oficialista del gobierno, cerrarse y decir no vamos a conversar, no queremos llegar a ningún acuerdo, ninguno. Por lo tanto, pretender instalar como que nosotros le tenemos miedo a determinados temas, me parece irresponsable porque es una mentira, no es cierto. Ni el gobierno, ni nosotros como parlamentarios de Chile Vamos. Acá no porque las cosas se hagan o más rápido o con la autoridad moral que algunos, ¿cierto?, se atribuyen la representatividad de lo que la ciudadanía quiere, significa que va a salir mejor. No, acá hay que tener claro, y recuerdo de las primeras sesiones que tuvimos en torno a este tema, no recuerdo quién en esta mesa, pero se señaló que efectivamente en este tema en particular tenemos que llegar a grandes acuerdos, porque si no, más allá de las consecuencias que pueda tener para el país, que esas consecuencias las vayamos a asumir nosotros, las vaya a asumir la oposición, las vaya a asumir el gobierno, en fin, o las asumamos todos, que parece como está hoy día la cosa, porque hoy día a todos se nos atribuye responsabilidad, los que estamos por primera vez asumiendo un rol como es mi caso, o los que llevan, no sé, muchos años. Por lo tanto, acá la responsabilidad, sobre todo, y presidente de esta comisión, es fundamental. Y es fundamental porque lo que se defina, lo que hagamos, lo que trabajemos,
va a regir el futuro de Chile por mucho tiempo. Y nosotros efectivamente, como partido, en mi caso, ¿cierto?, como Renovación Nacional, nosotros también estamos trabajando. Probablemente me imagino que la UDI está haciendo lo propio y acá todos estamos asumiendo y tomando la posta de qué es lo que vamos a proponer y de cómo queremos avanzar. Pero a mí lo que me tiene agotada, presidente, es que se venga a pretender encasillarnos en un área, digamos, donde acá nosotros somos los buenos y los otros son los malos. No, esto no es así. Si ya basta de eso, si para poder construir un acuerdo en esta materia, lo que menos ayuda, ¿cierto?, es de calificar. Porque de verdad que así no vamos a llegar a ninguna parte o pretender, ¿cierto?, que les gustaba tanto en el gobierno anterior la palabra caricatura, caricaturizar, ¿cierto?, a los que hoy día somos oficialistas. Por lo tanto, yo de verdad me consta que el gobierno está trabajando en esta materia. Aprovecho de darle la bienvenida al subsecretario Juan Francisco Gali, que sé que están muy preocupados de este tema. Estuvimos más temprano con otros colegas y por eso llegué tarde, presidente, en La Moneda con el ministro del Interior, donde también, por cierto, parte de la conversación tiene referencia a este tema, ¿cierto?, el tema constituyente, o la modificación a la Constitución, al asambleísmo, como quieran llamarlo. Pero yo lo que creo que es importante que cuidemos, sobre todo, ¿cierto?, el margen del respeto y evitar esta caricatura permanente que algunos pretenden generar en esta comisión, que yo sé que usted, presidente, ha tratado de moderar permanentemente, a mí me consta, me imagino que no va a ser fácil, pero ya basta. Porque si no, no vamos a llegar a acuerdo y lo que, insisto, la ciudadanía espera de nosotros son respuestas. Y para esa respuesta tienen que haber mayorías amplias. Y para eso todos estamos haciendo esfuerzos, incluido el gobierno. Y yo insisto, no por acelerar el tranco significa que esto va a salir mejor, porque además se le ha mentido permanentemente a la gente. O sea, a la gente se le está tratando de instalar de que por tener una nueva constitución se van a resolver todos los problemas y eso no es así. Porque yo represento una zona donde están las comunas de Quintero, Puchuncaví, hacia el interior Putaendo, donde tenemos serios problemas medioambientales. Y la Constitución contempla el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y recién ahora, este año, se está por parte de los tribunales de justicia tramitando, porque antes ni siquiera se tramitaban, recursos que imponían ciudadanos porque veían este derecho constitucional afectado. Porque incluso en eso había hasta una responsabilidad de los tribunales, cosa que antes no ocurría. Y no es porque la gente no recurriera a tribunales, simplemente es porque ni siquiera se accedía a tramitar este tipo de recursos. Por lo tanto, instalar permanentemente de que porque esté en la Constitución significa o va a ser una garantía de que efectivamente va a haber un cumplimiento, eso no es así, no es real. Por lo tanto, de manera honesta, sincera, transparentando hasta dónde uno quiere llegar, dónde no quiere, el mecanismo, bien. Pero insisto, sin la caricatura, sin esa autoridad moral que algunos se sienten permanentemente, ¿cierto?, portavoces de, porque así no lo vamos a lograr, presidente. Gracias. A Flores, le ofrezco la palabra al diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. A propósito de lo que decía el diputado Paulsen, o sea, a los cabildos sí, a ellos sí tenemos que creerle y darle 60 días, pero al proceso constituyente que reunió la voz de más de 200.000 personas no le creemos, que se hizo con estándares y garantías infinitamente superiores. Déjeme terminar. Y eso ya dijeron nueva constitución. No le creemos a la encuesta Academ, que es la empresa de Roberto Isingson, asesor del expresidente Piñera, que dice 87%. A los cabildos que ya dicen que los dos temas más fuertes de los cabildos son nueva constitución, asamblea constituyente. Y el tercero rebaja la edita parlamentaria para que lo sepan. O sea, le tenemos que dar espacio a los cabildos que el presidente ha convocado con una agenda predefinida. El mismo presidente que deslegitimó los cabildos, el proceso constituyente, que no les creyó, a pesar de que dos de sus ministros ayer vinieron a
al martes hace 2 días a valorarlo y a celebrarlo y a decir lo que no para recoger. Están ahí las declaraciones del presidente Piñera cuando no era presidente diciendo que no valían nada. Ahora les da valor. Convocó un consejo que va a organizar esos cabildos. ¿Saben cuántas organizaciones sociales hay en esos cabildos? 2. Le fijó temario. 6 temas. No está nueva constitución. Es cierto, los ciudadanos lo organizan los alcaldes. No hay ninguna garantía de transparencia en esos cabildos, ninguna. No hay ninguna razón por la que nosotros tengamos que creerle a esos cabildos que son expresión genuina de lo que los ciudadanos dijeron. Porque las mismas garantías que tuvo el proceso constituyente que fueron exigidas por ustedes, no las tiene este cabildo, no las tienen estos cabildos. Entonces, ¿por qué le tenemos que creer a estos cabildos? No hay razón alguna para creerle. Pero el proceso constituyente ya lo dice, las encuestas, todos lo dicen. Los chilenos quieren una nueva constitución. Los únicos que parecen que no se han dado cuenta son algunos de ustedes. Entonces, por eso es que estamos planteando un plebiscito. Porque si alguno de ustedes sigue teniendo una duda, bueno, consultemos a los chilenos. Consultemos a los chilenos, que los chilenos nos digan, ¿queremos o no queremos una nueva constitución? Si dicen que no, bueno, nos quedamos con la que tenemos. Si dicen que sí, cambiemos la constitución. Tiene razón el diputado Paulsen en algo. No, porque el presidente está en 9%, nosotros somos soberanos de la... No, nosotros tenemos 3% de apoyo, pero es que esa es la segunda exigencia que nosotros estamos recogiendo. Este no puede ser un proceso a puerta cerrada. No basta la participación del Ejecutivo y el Legislativo, tiene que incorporar el protagonismo ciudadano. Eso ya lo dijo el proceso constituyente también. Los chilenos querían un mecanismo. En esa época se inclinaban más por una convención constituyente, fíjate usted, diputado, por su intermedio. Le gustaba más la mezcla de un grupo reducido parlamentario y de mayoría de ciudadanos. Quizás porque querían la mezcla entre representación popular y saber experto o conocimiento específico. Hoy día se inclinan por asamblea constituyente a secas porque no quieren ver lejos del proceso. Porque en ese momento, y ahí tiene razón Gastón Gómez, no se le tomó el peso. Pero todavía hay constitucionalistas como Sebastián Soto que dice que la gente prácticamente es inepta, porque al final eso es lo que se dice. El pueblo es tonto, no está en condiciones de dictarse su constitución. Es incompetente para elaborar una constitución. Es un desprecio a la capacidad de los ciudadanos de fijar sus propias reglas del juego. A las 13 horas. Entonces, 13 horas. Perdón, solamente para informarme a los miembros de la comisión, perdón por la interrupción, diputado Díaz, que a las 13 horas estamos citados a votar en sala. Bien, y sobre el plazo, diputado Paulsen, es que no son 2 meses, no son 60 por su intermedio. No le estoy hablando del diputado Paulsen en particular, sino que estoy usando alguna de sus... No son 2 meses, son más de 30 años. Mire, el grupo de estudio de los 24 planteó asamblea constituyente el año 80 y tanto, o sea, en plena dictadura de Pinochet. El primer proyecto que está acá, y lo voy a repetir porque además me ufano de ello, es del 2006, es de mi autoría, del 2006, Asamblea Constituyente. Lo planteó el presidente Lago en su campaña presidencial, lo planteó el presidente Frey en su segunda campaña presidencial. El disenso constitucional ha estado planteado desde siempre. Y antes que se vaya la diputada Gabriela Flores, no sigamos hablando de los grandes acuerdos porque ese es un fraude. ¿Ah? Pero escuchó lo que dije, es un fraude. Es una chiva. Es una chiva. Yo quiero que esto lo escuche la gente. Los grandes acuerdos es una chiva. Los grandes acuerdos es porque la Constitución de Pinochet, la que nos rige, le entrega a la minoría que sistemáticamente los ciudadanos le han dado ese lugar en el Congreso desde hace 28 años, poder de veto. Poder de veto. Entonces no es que tengamos que buscar un gran acuerdo para reformar la Constitución. El gran acuerdo sería para construir una nueva Constitución. Pero para dotarnos de una nueva Constitución, ustedes tienen la llave. Ustedes tienen la llave. Para lo que el 87% de los chilenos quiere, la minoría del país en el Congreso tiene la llave. Y nosotros no le decimos que haga la Constitución que nosotros queremos. Le decimos que esto que está pasando en la calle, el que nosotros no nos sentimos ni depositarios, ni intérpretes, ni voceros, pasa porque en algún momento la gente se cansa de ser mayoría y que esa mayoría no se exprese, pues. Se cansa de pedir que cambien el sistema previsional y que no se pueda cambiar. Se cansa de pedir que cambien el sistema, cambie el sistema educacional y que no se pueda cambiar porque están con 4/7, 3/5. Alguien decía, ¿cuándo van a tocar el sistema de las Fuerzas Armadas? 3/5.
Yo quiero recordarle que la presidenta Bachelet, cuando era ministra de Defensa, propuso un cambio al régimen de provisional de las Fuerzas Armadas. Se rechazó. ¿Quién lo rechazó? Los partidos de la entonces Alianza por Chile. Eso en Chile vamos hoy día. Porque, pucha, la ley requiere 2/3, está protegida 2/3 la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, ¿no? O 3/5, 4/7. Y así, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Es razonable que todas las leyes, no los capítulos de derechos fundamentales, bases de la institucionalidad, todos los capítulos, más todas las leyes que regulan el ejercicio de la vida cotidiana de las personas, esté sujeta no a la decisión de las mayorías, por más grandes que éstas sean, sino que al veto de la minoría. Si ese es el punto, entonces la chiva de los grandes acuerdos parece bonita, pero cuando sistemáticamente el veto de la minoría es lo que impide que la mayoría se exprese, ya deja de ser una democracia donde las mayorías gobiernen y las minorías sean respetadas, y pasa a ser una democracia donde las minorías deciden y las mayorías son aplastadas. Entonces, como no queremos, yo les voy a decir, por ejemplo, cuál es mi tesis, para dejarla plantear al tiro. Yo creo que nosotros tenemos que ir a un proceso constituyente donde partamos de una hoja en blanco. Y que el quórum para eso, o sea, una de dos, y que el quórum para eso sea alto, para que nadie pueda imponerle a otro su visión de sociedad. O un texto, pero con mayoría absoluta, para que tampoco ningún otro le pueda impedir al otro plantear sus ideas. O sea, ahí sí uno busca grandes acuerdos para definir la Carta Fundamental. Pero esta Carta Fundamental fue impuesta a sangre y a fuego. A sangre y a fuego. ¿Se han hecho reformas? Sí. Muchas. 200 artículos. Sí. Pero solo las reformas que la minoría sistemática de los últimos 30 años ha permitido. Y eso es lo que nos tiene donde estamos. No solo a ustedes, a todos nosotros. Y el error nuestro, probablemente el error histórico nuestro, fue en algún momento haber dicho, bueno, nos rendimos. Como no lo vamos a cambiar, nos rendimos. Entonces, yo los invito de verdad a que entendamos que no tenemos más tiempo. No es que 60 días. En 60 días, esta crisis se puede agudizar. Y yo corrijo una cosa, porque yo creo que yo conozco el sentido de humor del diputado Fuenzalía, pero creo que sea el chancho en algún momento. Yo creo que esta bronca es contra todos, a pesar de que yo siento que no todos tenemos la misma responsabilidad. Perdónenme, no todos tenemos la misma responsabilidad. No por nada nosotros impulsamos el proceso constituyente. Se votó en general el proyecto de la presidenta Bachelet. Yo me whatsappeaba con el diputado Cruzcoque, que lo alaba ahora como la gran virtud. ¿Saben por qué no se votó en la sala? Porque se habría perdido. Se votó solo aquí porque aquí se puede ganar, porque aquí no necesita el quórum, pero allá necesita 2/3. Pero ese proyecto, para que lo sepamos al tiro, también conlleva participación ciudadana. También conlleva participación ciudadana. Pero si alguien me quiere decir que es posible, por ejemplo, una convención mixta, mitad parlamentarios, mitad ciudadanos, que tenga legitimidad, que resuelva el problema, que permita que los chilenos sientan que el resultado resuelve el problema de legitimidad de sus instituciones, eso no va a ocurrir. Si lo que ustedes quieren es garantía de que la mayoría parlamentaria de los últimos 30 años no le va a imponer reglas del juego, que no es lo que nosotros queremos, yo les digo que hay dos mecanismos que lo garantizan. El papel en blanco y un quórum más elevado lo garantiza, porque ni ustedes nos pueden imponer a nosotros algo, ni nosotros algo a ustedes, o un texto, pero con mayoría simple para sacar y poner. Digo esto porque el diputado Hitch, yo creo que le hizo las preguntas correctas al gobierno. El gobierno tiene que pronunciarse sobre estos detalles. Llegó la hora sobre estos detalles. Y sí creo, y sobre eso me parece que el presidente ha hecho lo correcto, que el lunes es la hora de votar. Y cada uno defina. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Y por último, para terminar, el diputado Hugo Gutiérrez, que nos va a mostrar el camino. No quiero mostrar el camino, quiero decir en el camino que estábamos. Hasta antes que llegase el día viernes 18 de octubre. Sí, antes de eso, la semana anterior habíamos votado el control preventivo de identidad para menores, de menores. El populismo penal era el pan de todos los días. Le
le habían puesto en el Senado urgencia la ley antiterrorista. Se estábamos discutiendo el tema del reintegro, el reintegro tributario, cambio de las reglas de elusión. Se había, con la reforma previsional, quería relegitimarse las AFP. En eso estábamos antes, una semanita antes de... Es decir, para que hagamos de vuelta al pasado, para que recordemos lo que estábamos. Estábamos haciendo control preventivo de identidad de los menores, eran pocos los que reclamaban, y los que decíamos no corresponde. Y hace unos días atrás, la respuesta que da este gobierno para lo que está pasando, le ponen urgencia en el Senado a la Ley Nacional de Inteligencia, para que podamos tener más agentes encubiertos. Entonces, yo digo, de verdad que estamos entendiendo lo que está pasando, porque imagínate que una de las prioridades sea que haya más agentes encubiertos en las marchas. ¿Qué quieren decir? Pero ¿cómo pueden pretender que esa es la solución? De nuevo insisten en lo mismo, la misma receta. Sí, es decir, este gobierno sí ha hecho cosas en este periodo. Y ponerle urgencia al Sistema Nacional de Inteligencia no tiene ningún sentido. ¿Qué quieren? Si ya a esta altura el partido ya no sabe, ya no supieron por dónde vino la mano. Ya. Entonces, no, lo que pasa, acá falta un poquitito. Mire, yo entiendo la buena voluntad que queremos todos poner, pero la misma diputada que recién hablaba pedía respeto, no descalificar. Toma la palabra el diputado Díaz, se para y se va. Entonces, uno no entiende si de verdad las palabras transuntan una verdadera voluntad o en realidad hay puro engaño y mentira con tal de dilatar, presidente, y nosotros queremos aportar a buscar soluciones y no caer nuevamente en la trampa, el engaño, la desidia, la mentira. Gracias, presidente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Subsecretario, usted espero que transmita lo que tiene que transmitir. Muchas gracias.